Capítulo 4. Operaciones de corretaje en bienes raíces. En este capítulo veremos una explicación general de la ley de agencia y detallaremos las clases de relaciones de corretaje que existen en la Florida. Es la relación que tenemos entre agente y cliente, entre broker y agente. Después de completar este capítulo, el estudiante deberá comprender la diferencia entre los términos agente general y agente especial, describir cuáles provisiones se aplican solamente a transacciones de bienes raíces residenciales, describir los deberes de un corredor de transacciones, describir los deberes y los requerimientos de revelación que los agentes tienen que hacer hacia sus principales, los agentes individuales hacia sus principales, definir lo que es un doble agente o dual agency, describir el propósito y los requerimientos de la notificación de la relación de no corretaje, enumerar los deberes de la relación de no corretaje, describir el proceso de transición de un agente individual a un corredor de transacciones e identificar las acciones que pondrán fin a una relación de agencia y finalmente reconocer las actividades que constituirían un fraude. Este capítulo fundamentalmente se trata de cómo es nuestra relación de trabajo, de compromiso entre el agente y su cliente. Existen dos tipos de leyes de agencia. Una es la ley común, caso por caso. Aquí vemos que la Corte de los Estados Unidos del Derecho Consuetudinario, también llamado ley no escrita, es la ley que va basada en el uso, la aceptación general y las costumbres. Son leyes que se van formando a través de decretos y veredictos en los tribunales. Esa es la ley bajo la cual la mayoría de las cortes legislan en los Estados Unidos. Por otro lado tenemos la ley estatutaria, que son las que incluyen estatutos y reglas escritos y son promulgados por asambleas legislativas u otras entidades gubernamentales. En nuestros países, por ejemplo, vemos que el derecho romano es una ley estatutaria porque se rige por estatutos, reglas y regulaciones. Acá en los Estados Unidos, más que nada, es la ley común. Sin embargo, en el real estate prevalecen ambos tipos de ley. Ley común y también ley estatutaria. Ya vimos o veremos que hay varias leyes bajo las cuales se rigen los agentes de bienes raíces. En el trato general de negocios se denomina principal a una persona quien delega autoridad a otra persona y agente es la persona encargada del negocio de otro, la persona que es comisionada para hacer el trabajo. Hay tres tipos de agencia: el agente universal, que es cuando damos un poder absoluto para que esa persona nos represente en todo. Ese es el tipo de poder que se entrega, por ejemplo, a un abogado por parte de un adulto discapacitado. Un agente universal es aquel que tiene potestad absoluta para vender, comprar y deshacer en cualquiera de los negocios que tenga el principal. Un agente general está autorizado solamente para llevar actos asociados con las operaciones de un trabajo en particular o un negocio particular. Por ejemplo, un administrador de propiedades es un agente general para el manejo de la propiedad, del mantenimiento, de la renta. O por ejemplo, un agente general también es el caso del poder que tiene un CEO de una corporación para comprar propiedades, vender, para manejar, despedir empleados, para abrir nuevos departamentos, cerrar otros, abrir sucursales. Ese es un agente general. Y el agente especial es cuando damos un poder particular, cuando el principal solamente otorga un poder para una transacción, un negocio específico. Por ejemplo, si usted contrata un contador público para preparar la declaración de impuestos, ahí está dando una declaración de agente especial. O si usted contrata a un agente de bienes raíces para que venda su casa en particular, esa es una relación de agente especial. En la Florida tenemos que hay tres opciones bajo las cuales un agente de real estate puede trabajar. Una, en inglés, el single agent o agente individual, es aquella en la cual el cliente nuestro se convierte en el principal y nosotros como agente, ya no agente de bienes raíces. Lo que sucede es que la gente en este capítulo tiende a confundir la palabra agente en la relación agente principal
con la palabra agente de bienes raíces. Acá el agente individual se refiere a una persona que tiene, como veremos más adelante, toda una cantidad de deberes y obligaciones para con su principal, que es el cliente. La segunda relación bajo la cual se trabaja en la Florida es la de broker, corredor de transacciones o transaction broker en inglés, en donde tenemos menos obligaciones que en la anterior, y finalmente la de no brokeraje o relación de no corretaje. Cuando un cliente se acerca a nuestra oficina, tenemos la opción de trabajar con él bajo una de estas tres principios. Generalmente la de no corretaje se aplica cuando estamos vendiendo una propiedad de for sale by owner. En ese caso, el representante, el dueño de la casa, no tiene representante, se está representando a sí mismo, y nosotros debemos hacerle firmar un documento donde dice que tenemos una relación de no corretaje para evitar lo que veremos más adelante, que es conocido como la agencia, el dual agency. El dual agency se refiere a un broker que está representando como un fiduciario a ambas partes, al comprador y un vendedor en una misma transacción. Las leyes de la Florida prohíben el dual agency. ¿Por qué? Simplemente porque habría conflicto de intereses. Si a usted le contrata a una persona para vender la casa, esa persona se convierte en el principal y usted en su agente, y esa persona quiere que usted consiga el precio más alto para esa propiedad. Y al mismo tiempo, si firma un convenio de agencia individual con una persona que quiere comprar una casa, esa persona tiene como prioridad conseguirla al precio más bajo. De manera que si usted está trabajando al mismo tiempo con el comprador y el vendedor, el conflicto de intereses se presenta porque usted se ve en la dualidad de tratar de vender la casa al precio más alto y al mismo tiempo tratar de conseguirla por el precio más bajo. De manera que para representar de una manera correcta a un cliente, las leyes de la Florida prohíben que un agente represente a ambas partes en una transacción residencial. Como la relación de corretaje no es directamente con el agente, sino con el broker de la agencia o el corredor de la agencia, entendíamos broker es el corredor, ¿correcto? Sucede que en una agencia con miles de agentes, como hay muchas, se podría presentar con frecuencia una situación donde un agente trae un cliente, uno trae un comprador, el otro trae un vendedor, y por estar ambos bajo la misma relación bajo el mismo jefe, bajo el mismo broker, bajo el mismo corredor, entonces se presenta la dualidad. Para evitar esta situación, lo que se acostumbra es hacer una relación de corredor de transacciones, la que vimos, la segunda. En una relación de corredor de transacciones, un broker puede estar representando a uno en una situación y a otro, y allí no se presentaría la situación de dual agency, o representar a uno, comprador o vendedor, como un corredor de transacciones, y al segundo en una relación de no corretaje. Lo que no es permitido es que estemos representando a ambos bajo la relación de agente individual. De manera que eso es lo que se trata el dual agency. Disclosures son revelaciones. Las revelaciones aplican solamente a ventas residenciales. Por eso hace falta definir qué es una venta residencial. Una venta residencial son todas las propiedades que tienen 4 unidades o menos. Entiéndase una casa, un condo, un dúplex, que son 2 unidades, un triplex, que son 3 unidades, o un cuádruplex, que son 4 unidades. Eso es considerado residencial, indistintamente de si el dueño ocupa una o no de las propiedades. También propiedades sin mejoras que serán utilizadas como 4 unidades o menos. Un terreno, por ejemplo, que tiene una zonificación para construir 4 unidades es considerado residencial, si tiene ese zoning. O propiedades agrícolas de 10 o menos acres también son consideradas residenciales. En todo lo que son consideradas propiedades residenciales, la ley establece que uno tiene que revelar todos los hechos conocidos en torno a la propiedad. Si el techo está roto, si el piso está mal, hay que revelar cualquier hecho conocido en este tipo de propiedades. Las revelaciones no aplican a transacciones no residenciales. ¿Cuáles son las transacciones no residenciales? Bueno, las comerciales, las industriales, las agrícolas, todo aquello que es arriba de 4 unidades, un quintuplex, una unidad con 5
viviendas o un edificio de apartamentos de 5 apartamentos ya no es residencial, eso pasa a ser comercial, o lo que más bien se denomina multifamily, que es una propiedad comercial. El alquiler o arrendamiento de propiedades inmuebles, a menos que se ofrezca la opción para comprar toda o una porción de la propiedad mejorada con 4 o menos unidades, tampoco es considerada residencial por cuanto no aplican las subastas de propiedades, las tasaciones y las oportunidades de negocios, entendiendo por oportunidades de negocios un supermercado, una tienda de venta de celulares, una licorería. Esas son también situaciones no residenciales y por tanto las revelaciones no aplican en este concepto. El transaction broker o corredor de transacciones tiene una representación limitada. Un comprador, un vendedor o ambos en una transacción de real estate puede representarse de esa manera. De manera que bajo el corredor de transacciones no se presenta la situación de dual agency, de dualidad, porque la representación está limitada. En el caso de la agencia individual, la representación es absoluta, se exige lealtad absoluta y por ello es que no podemos ser fieles a ambos en la misma situación. En este caso no representa al comprador o vendedor como un fiduciario, como un agente individual. ¿Cuáles son los deberes de un corredor de transacciones? Tiene que hacer negocios honestamente y justamente. Debe rendir cuentas de todos los fondos. Debe utilizar aptitudes, cuidado y diligencia en la transacción. Tiene que revelar todos los hechos conocidos que puedan afectar el valor de la propiedad y que no son de fácil observación por parte del comprador. Lo que veíamos antes, debe revelarse todo porque son el corredor de transacciones en propiedades residenciales, debe revelar cualquier hecho conocido. Tiene que presentar todas las ofertas y contraofertas sin demoras y ejercer una confidencialidad limitada a menos que sea renunciada por escrito por una parte. Y finalmente realizar cualquier deber adicional que sea mutuamente acordado. Está en negritas ejercer confidencialidad limitada porque en la que vimos anteriormente, la agente individual, la confidencialidad no es limitada, es absoluta. Aquí lo vemos en una agencia de single agent, agencia individual. El single agent es un broker quien representa como un fiduciario al comprador o vendedor, pero no al mismo tiempo en la misma transacción. No al mismo tiempo porque eso sería dual agency, lo cual ya explicamos es no permitido en la Florida, tampoco en Georgia. El fiduciario es un broker en una relación de confianza y confidencia entre el broker como agente y el vendedor o comprador como principal. Y el principal es la parte con quien el licenciado ha entrado en una relación de agencia individual. En el caso de una relación de broker y agente, el principal sería el broker y el agente sería el agente que trabaja para el broker. De manera que la relación de corretaje de broker-agente funciona bajo esta relación de agencia individual, con todas las obligaciones que vemos aquí a continuación. Hacer negocios honestamente y justamente, que es lo mismo para la relación de corredor de transacciones. Lealtad absoluta, confidencialidad, obediencia y revelación total. Esas 4 hay que memorizarlas. Este es un capítulo corto, pero que confunde porque hay que memorizar las atribuciones o responsabilidades que tiene cada uno de las maneras en que trabajamos con un cliente. En agencia individual, lealtad, confidencialidad, obediencia y revelación total son únicamente para este tipo de relación de agente individual. Rendir cuentas de todos los fondos, como vimos, también es para el caso anterior. Actitud, cuidado y diligencia en la transacción también. Presentar todas las ofertas y contraofertas sin demora, lo mismo. Y revelar todos los hechos conocidos que afectan materialmente el valor de la propiedad y que no son fácilmente observables por el comprador. De manera que solamente hay 4 que diferencian a la relación de agente individual con la de corredor de transacciones, en donde la diferencia acá se presenta en que la confidencialidad es limitada. Los subagentes son personas autorizadas para asistir y representar al agente, personas cuyas responsabilidades son delegadas por el agente original. Es una relación de cliente nuestro con el broker. El broker pues es el agente y el agente de real estate viene a ser el subagente en esta relación.
O sea, el sales associate del asociado de ventas es un agente del broker. En una single agency, el broker es un agente para el principal y el sales asociado, el asociado de ventas, es un subagente del principal. Finalmente, la relación de no brokeraje. Los deberes son hacer negocios honestamente y justamente, revelar todos los hechos conocidos que afectan materialmente el valor de la propiedad y que no son fácilmente observables por el comprador, y rendir cuentas de todos los fondos. Básicamente son mínimas. En esta, si se notan, no entra la obligación de presentar todas las ofertas y contraofertas. No es una característica de la relación de no brokeraje. Los deberes para todos son hacer negocios honestamente y justamente, y esto es un repaso: revelar todos los hechos conocidos que afectan materialmente el valor de la propiedad y que no son fácilmente observables por el comprador, rendir cuentas de todos los fondos. Estos corresponden a los tres: a la relación de no brokeraje, al single agent y al transaction broker o corredor de transacciones. Los deberes de actitud, cuidado y diligencia en la transacción y presentar ofertas y contraofertas sin demoras corresponden a la de agente individual y la de corredor de transacciones o transaction broker en inglés. Ejercer confidencialidad limitada y realizar cualquier deber adicional mutuamente acordado solamente corresponde al transaction broker o corredor de transacciones en español. Lealtad, confidencialidad, obediencia y revelación total son características exclusivas del agente individual. Para cambiar la relación de agente individual a una relación de corredor de transacciones es necesario firmar un consentimiento de un documento que se llama Consent to Transition to Transaction Broker Notice, y es el documento que permite hacer esta transición de agente individual a un corredor de transacciones. El principal, es decir, el cliente, debe firmar esa relación. El concepto de agente designado, o en inglés Designated Sales Associate, solamente aplica a transacciones no residenciales. En transacciones no residenciales, donde tanto el comprador y el vendedor deben tener por lo menos $1 millón de activos. Si se cumplen esas características, que ambos tienen $1 millón en activos por lo menos, y la transacción que se está operando no es comercial, sino es, por ejemplo, residencial, es decir, una transacción comercial, agrícola, industrial, entonces el broker puede designar a otro agente para que represente al comprador o el vendedor dentro de la misma compañía. En este caso, supongamos que usted tiene un cliente que quiere comprar una propiedad que usted también está representando al vendedor. Para evitar que usted mismo represente a las dos partes en la misma situación, el broker puede designar a otro agente dentro de la misma compañía para que represente a alguna de las dos partes. Deben darse un aviso especial de revelación y tiene que cumplirse con los assets, los activos que tiene que tener tanto comprador como vendedor. Misrepresentation y fraude. Declaraciones falsas y fraude. Una misrepresentation es una declaración errónea de los hechos o la omisión u ocultación de un asunto basado en los hechos. Se comete un fraude si suceden estas 4 situaciones. El licenciado o el agente de bienes raíces hizo una declaración errónea o falsa o falló en revelar un hecho pertinente. Por ejemplo, él dijo que el techo estaba bien y el techo estaba mal. Esa es una declaración errónea o falsa. El licenciado sabía o no sabía que la información debía ser revelada. No importa si el licenciado la sabía o no sabía si tenía que revelarla, el hecho del desconocimiento de la ley no justifica su incumplimiento. El comprador se confió en la declaración errónea, es decir, el comprador se confió en lo que le dijo a la gente, que el techo estaba bien. Y finalmente el techo se cae y entonces el comprador fue perjudicado como consecuencia de esa declaración errónea. Eso es considerado un fraude y debe evitarse a toda costa. Por consiguiente, un agente no debe hacer opiniones en situaciones donde él desconozca los hechos. Es imperativo solicitar una inspección de la casa. Si el cliente se niega a hacerlo, debe firmar un documento donde él rehúsa hacer la inspección de la casa.
y toda la responsabilidad en relación al techo, a las condiciones de la casa, recaen en la persona o la compañía que hace esta inspección, permitiendo a la gente no incurrir en una misrepresentación o en una fraude. Capítulo 5. Bienes raíces, operaciones de corretaje. En este capítulo veremos las operaciones diarias para el manejo de una oficina de bienes raíces. Después de completarlo, usted debe entender cómo identificar los requisitos para la oficina de un corredor, es decir, qué características debe tener una oficina de corredor de bienes raíces, si se puede montar en una casa o si puede ser residencial o no. Explicar qué determina si un edificio o refugio temporal debe registrarse como una sucursal. Esto es porque en muchos casos vemos shelters, son mobile home, de este tipo de oficinas móviles, y debe conocerse si esa oficina temporal debe o no debe registrarse como una sucursal. Debemos aprender acerca de eso. Enumerar los requisitos relacionados con la regulación de letreros, en relación a los letreros que debe estar afuera de una oficina de bienes raíces. Enumerar los requisitos relacionados con la regulación de la publicidad por parte de los corredores autorizados de bienes raíces y sus agentes. Hay unas reglas en torno a cómo debe ser hecha la publicidad de un agente y de un corredor. Explicar el término inmediatamente. ¿Qué significa inmediatamente? ¿Cómo se aplica a los depósitos de dinero de resguardo? Cuando un agente recibe un cheque de earnest money, de fondos de resguardo, el término inmediatamente, como veremos más adelante, significa entregarlo al día siguiente. Inmediatamente no es a los 5 minutos, es al día siguiente. Pero eso lo veremos más adelante. Describir los 4 procedimientos de liquidación disponibles para un corredor quien ha recibido una demanda conflictiva. Cuando un corredor tiene una duda razonable de a quién debe devolver los fondos que recibió, los 4 procedimientos que él debe instaurar en ese caso, en caso de que eso se presente. Explicar la regla con respecto a la publicidad de propiedad en arriendo o listada o en la negociación de alquileres, las reglas que hay en relación a esto. Describir las obligaciones impuestas sobre un asociado de ventas quien cambia de empleador, cuando usted se cambia de una oficina a otra de corretaje, cuáles son las obligaciones que tiene. Y finalmente, comparar o contrastar las características de varias clases de organizaciones de negocios, esto es, corporaciones, asociaciones sin fines de lucro, comparar cuáles puede ser una oficina de corretaje y cuáles no. Bien, comencemos. Las oficinas de corretaje, todo corredor activo debe tener una oficina. La oficina puede ser su casa. Debe ser un cuarto cerrado en un edificio inmóvil, esto es, no en un automóvil. La oficina debe ser de suficiente tamaño para poder guardar archivos, como manda la ley, deben ser guardados por lo menos 5 años y 2 adicionales si hubo un juicio. En relación a la oficina en casa, la regla es que debe tener el mismo letrero que exige en la oficina normal. Un letrero, como veremos más adelante, lo que debe tener ese letrero en la oficina en casa. Un asociado de ventas no puede abrir una oficina. Este curso le llevará a convertirse en un asociado de ventas. Usted, una vez convertido en un asociado de ventas, debe poner su licencia debajo de un broker o corredor y no puede abrir una oficina particular. Eso no significa que no pueda trabajar desde su casa, pero no puede abrir una oficina como si fuera un negocio independiente. Para hacer esto, debe esperar los 2 años que manda la ley, hacerse un broker después de cumplir los requisitos que ya vimos en los capítulos anteriores, y entonces sí puede abrir una oficina particular. Oficinas sucursales, el permiso no es transferible. Esto quiere decir que si yo decido abrir una oficina y pago el fee correspondiente para aperturarla y después decido moverla de la suite A a la suite B, no lo puedo transferir, tengo que volver a pagar otra licencia, aunque la licencia todavía no haya vencido. Esta licencia tiene una duración de 1 año y cada 2 años, son una duración de 2 años, y cada 2 años hay que volver a renovar la dirección de la oficina. Las oficinas temporales o shelters en inglés deben tener también una licencia o un permiso solamente si en ellas se negocia o se firma un contrato. Este tipo de shelters temporales que se utilizan solamente para protegerse de la intemperie en subdivisiones donde todavía no hay un móvil, una casa modelo terminada, no necesitan registrarse. Es decir, la regla de si debe o no debe registrarse depende de si en ella
si ella es utilizada para cerrar transacciones, firmar contratos o si solamente es utilizada con efectos de publicidad. Si es con propósitos publicitarios y de albergarse contra el frío, contra el calor, no necesita ser una sucursal, pero si en ella se cierran negocios de real estate, como sucede en la mayoría de los casos en las subdivisiones, entonces debe ser registrada como una sucursal. Los letreros de oficina. Los corredores activos o brokers deben exhibir un letrero exterior o el interior de la entrada. Si es en la casa, esta regla también aplica, o en el exterior o en el interior, y ese letrero debe contener el nombre del corredor, fulano de tal. El nombre comercial si existe, ABC Real Estate Inc. o ABC Real Estate LLC. Y finalmente la palabra Licensed Real Estate Broker o licenciado en bienes raíces, broker licenciado en bienes raíces. Los nombres de los asociados de ventas son opcionales, es decir, no es obligatorio poner los nombres de todos los asociados que el broker tiene trabajando para él. En relación a la publicidad, debe revelar el nombre del licenciado. Es considerado un anuncio a ciegas y es prohibido una publicidad que solamente contenga un apartado postal, un número telefónico o una dirección. Cuando se publica el nombre del agente debe estar también su apellido. Es también ilegal poner solamente fulano, hay que poner fulano de tal. El nombre y el apellido debe aparecer en la publicidad. La información de punto de contacto se refiere a que en cualquier medio en que un agente esté haciendo una publicidad, esto entiéndase fax, flyer, internet, brochure, tarjeta de presentación, en cualquier medio debe estar el nombre de la empresa de corretaje para la cual el licenciado trabaja. Usted si hace una publicidad, fulano de tal, debe poner en donde está cerca del teléfono el nombre de la firma ABC Realty o XYZ Real Estate. El nombre del corredor debe aparecer adyacente, es decir, cerca o inmediatamente arriba o abajo del punto de contacto, entendiendo como punto de contacto el número telefónico o el correo electrónico, el medio que usted está dando para que sea contactado. Inmediatamente a eso debe estar el nombre de su corredor. En otras palabras, es ilegal cualquier tipo de aviso en donde usted se publicita a sí mismo y está obviando el nombre de su corredor. De tal manera que es ley no solamente trabajar debajo de un corredor, sino que la publicidad revele quién es este corredor. Más reglas en relación a la publicidad. Cualquier material promocional, flyer, como lo dije, tarjetas de presentación, faxes, debe tener el nombre de la firma de corretaje. Tiene que aparecer. El nombre de los asociados de venta, si aparecen, deben incluir su apellido de la misma manera como está registrado en la FREC, ante la División de Bienes Raíces. Ventas por el licenciado by owner. Un agente de bienes raíces le es permitido vender su casa by owner. Esto es por el propietario. No es lo recomendable porque nosotros existimos justamente porque los propietarios no venden sus casas by owner, sino utilizan a un agente en bienes raíces para hacerlo. Sin embargo, si un agente quiere evitarse el pago de comisiones a su compañía, puede anunciar la propiedad e incluir información de contacto personal, pero la ley le obliga a informar al primer punto de negociación que él es un licenciado en bienes raíces. ¿Por qué? La razón es simple. Usted está en ventaja sobre cualquier cliente que venga a ver su casa porque usted conoce la ley y quien viene, al no ser un agente de bienes raíces, probablemente entonces está en una situación desfavorable. Así que la ley le permite vender su casa. Lo que debe es que en el primer momento en que la persona se interesa en pasar una oferta, el primer momento de negociación tiene que hacer el disclosure, es decir, la notificación por escrito de que usted es un agente licenciado en bienes raíces. Generalmente la mayoría de las compañías lo que hacen es que le permiten a sus agentes vender una o dos casas al año personales sin cobrarles ninguna comisión, para evitar que los agentes se vayan a vender las casas by owner. El telemercadeo o el mercadeo a través del teléfono tiene muchas personas que están en contra, y por esta razón tanto las leyes de la Florida como las federales han prohibido la solicitación telefónica. Se ha creado el National Do Not Call Registry y hay una página web en donde, o un teléfono también, donde la gente puede llamar y registrarse en una lista para no ser molestado por teléfono.
Las compañías de real estate y los agentes que quieran hacer telemercadeo, esto es, hacer llamadas en frío para tratar de captar un cliente, deben primero chequear esta lista y asegurarse de no llamar a alguien que esté en ella. El hacerlo podría acarrear una multa de $10,000 en la Florida y de $11,000 en la ley, bajo la ley federal. La ley federal se sobrepone a la ley de la Florida. Por tanto, aunque hay excepciones del for sale by owner, es decir, usted puede llamar a alguien que está vendiendo la casa por el dueño en la Florida, la ley federal no permite esa excepción. Esto quiere decir, si usted pasa por la calle y ve un teléfono de un buy owner, alguien que está vendiendo la casa por su propia cuenta, usted no puede llamarlo para tratar de vender sus servicios. Lo que sí puede hacer es tocar la puerta, pedir autorización para verla, y una vez que ve la casa y entra en contacto con él, ya es otra historia. Pero llamarlos hay que tener mucho cuidado porque esa es la multa. Y una pregunta del examen, pues hay que recordar que son 10,000 para la Florida y 11,000 en la ley federal. Otra cosa a recordar es que en la Florida lo maneja el Departamento de Agricultura y el listado de la Florida pues se agregó al listado nacional. Las cuentas para depósitos en garantía o cuentas fiduciarias, llamadas en inglés las escrow account, son cuentas que abre un broker para manejar dineros que no le pertenecen, que no son suyos. Usted debe conocer que cuando alguien compra una casa, por ejemplo, da un dinero en arras, decimos en español, o en un dinero para apartarla. Estos dineros en garantía deben ir a una cuenta que no es, aunque el que firma es el broker, es un dinero que él no puede manejar porque no le pertenece. En el momento en que un agente recibe un pago de esta naturaleza, debe venir el cheque a nombre del broker. No es permitido que venga el nombre del agente y el agente lo endose y lo deposite en la cuenta del broker. No debería ser recibido en efectivo, o si es recibido en efectivo debe entregarse de la misma manera al broker, por cuanto no es legal que pase el dinero por la cuenta del agente y del agente al broker. Entregar inmediatamente, como explicaba al comienzo del capítulo, significa que el asociado de ventas debe entregarlo al corredor al final del día siguiente de negocios. Esto significa en términos directos, si usted recibe el cheque el día viernes, como el sábado y el domingo no se consideran días de negocios, usted debe entregarlo el día lunes. Esto es el día siguiente de negocios. El corredor debe depositarlo a no más tardar al final del tercer día de negocios, y eso incluye el día del asociado. Es decir, en el mismo ejemplo, usted recibe el cheque un día viernes y se lo entrega a su corredor el día lunes. El día lunes ha transcurrido un día, al martes 2, al miércoles 3. Esto quiere decir que el miércoles debe su corredor estarlo depositando. En relación a cheques postfechados, si usted recibe un cheque a fecha posterior, debe hablar con el vendedor de la propiedad, con el agente que tiene la propiedad a la venta, si usted está representando al comprador, y notificarle que está recibiendo un cheque postfechado y a recibir autorización de su parte. O en el contrato debe mencionarse que el cheque que se está recibiendo para la oferta es un cheque a fecha, hecho con a fecha adelante, siguiente. También el cheque debe recibirse solamente para ser depositado, como dije antes, en la cuenta del broker o en la cuenta fiduciaria. Algunos brokers prefieren no manejar una cuenta de fondo en garantía y prefieren que esto lo maneje un abogado, una casa de cierres. Para depositarlo en cuentas que generen intereses es legal, es permitido si hay autorización de la parte que está dueña del dinero. Con la autorización correspondiente se puede depositar en una cuenta que genere intereses, sin ella no. Es preferible entonces depositarlo en una cuenta corriente normal. Otro concepto clave respecto a las cuentas para depósitos en garantía. ¿Quiénes pueden mantener este depósito? Compañías de títulos basadas en la Florida, son compañías donde se hacen los cierres de propiedades, bancos comerciales, uniones de crédito, asociaciones de ahorro o abogados de la Florida. Quienes no pueden mantener el depósito en garantía son las empresas de seguros. Muy importante, recuerde esto, las empresas de seguros no pueden mantener los depósitos en garantía, solamente bancos, entidades de ahorro y préstamo, asociaciones de ahorro, abogados o compañías de títulos en donde se realizan cierres, y por supuesto los brokers, los corredores de bienes raíces. El corredor debe ser un signatario en la cuenta, él debe firmar en la cuenta.
Él debe además revisar, firmar y fechar todas las declaraciones mensuales de reconciliación bancaria, en donde debe llevar un registro de todo el dinero que se recibió y se pagó. Una vez que la transacción es cerrada, el dinero que está en ese depósito en garantía o se entrega al comprador en el momento del cierre o pasa a la cuenta de operaciones del broker como parte de su pago de comisión, pero esto solamente puede tener efecto una vez que la transacción ha sido cerrada. Entre tanto, el dinero debe permanecer en la cuenta de depósitos en garantía y el corredor debe llevar muy buena cuenta de lo que recibe y lo que saca. Puede enviarlos a una compañía de títulos, como vimos anteriormente, o a una cuenta de fideicomiso de un abogado, y deben mantenerse récord de por lo menos 5 años o 2 años adicionales si acaso hubo un litigio, como veremos más adelante, si acaso, por ejemplo, se presentó una duda razonable y hubo alguna discusión en torno a quién correspondían estos depósitos en garantía. La disposición de depósitos. Mezclar fondos es ilegal. Lo máximo que le es permitido a un broker mantener en una cuenta de depósitos en garantía de sus propios recursos son $1,000 en el caso de brokers que están haciendo transacciones de compra-venta. Si son brokers que se dedican al property management, a la administración de propiedades, les es permitido que esta cifra suba a $5,000. Mezclar fondos es ilegal. La conversión o apropiación indebida, eso se llama en inglés el commingle. La conversión o apropiación indebida o robo es el uso de fondos para cubrir gastos personales y o negocios, es decir, cuando el broker utiliza dinero que le fue entregado en garantía y con él usa para pagos de su negocio, oficina o asuntos personales. Esta conversión es ilegal, obviamente por la ley. Demandas conflictivas son aquellas que surgen si ambas partes, el comprador y el vendedor, reclaman derechos sobre los depósitos en garantía y el corredor tiene una duda de buena fe de a quién corresponden. Les explico esto con un ejemplo. Un comprador da un depósito, vamos a decir, generalmente se acostumbra en las casas HUD, por ejemplo, que se dan $500 si la casa vale menos de $50,000 y $1,000 si son más de $50,000. Pero en la práctica general se acostumbra a dar el 1% del valor de la casa como estos depósitos en garantía. Si la casa vale $100,000, por lo menos $1,000, si vale $150,000, $1,500 y así el 1%. Pues. No es una regla, pero es la práctica general. Ahora, un comprador da un depósito en garantía y tiempo después vuelve a la casa, se da cuenta que ahora no le gusta y pide que su depósito le sea retornado y quiere cancelar el contrato. Por su parte, el vendedor se niega a que le sea devuelto porque él sacó la casa del mercado y considera que si quiere cancelar el contrato, entonces los fondos deben ir para él. En ese caso, si el contrato no está lo suficientemente claro, el corredor puede tener una duda de buena fe en relación a cuál de los dos debe corresponder ese dinero. Y en caso de que esto se presente, él entonces tiene que instaurar uno de los procedimientos que vamos a ver más adelante para resolverlo. Repasando, mezclar fondos o commingle, que es depositar en una cuenta de fondos en garantía más de $1,000, es considerado mezclar fondos propios con fondos que no son propios. Conversión se refiere, como vimos en la apropiación indebida, a usar fondos que no nos pertenecen para el pago de gastos de oficina u otros. Las demandas conflictivas, que las acabamos de ver, son aquellas que se presentan cuando hay una duda de buena fe por parte del corredor de a quién deben retornarse esos fondos. En caso de estas demandas conflictivas por duda de buena fe, lo primero que debe hacer el broker es notificar a la FREC por escrito dentro de los siguientes 15 días de negocios que tiene esta situación. Además de eso, tiene que iniciar al menos uno de los siguientes procedimientos antes de los 30 días de negocios y esta fecha no corre a partir del día 15, sino a partir del día 1. Es decir, que se sobrepone. En el día 1 de abril, digamos, se presenta una duda razonable, él tiene hasta el día 15 de abril para notificar que tiene un conflicto de dinero y tendría hasta el día 30 de abril para iniciar alguna de estas soluciones al problema, las cuales son mediación, el arbitraje, la litigación o el EDO, que son las siglas de Escrow Disbursement Order. Vamos a explicar en detalle qué son cada una de estas soluciones. La mediación
como su nombre lo dice, se trata de mediar para tratar de resolver el conflicto. Lo primero que el broker va a tratar de hacer es lograr ponerlos de acuerdo en cuanto a si dividen la cifra en medio entre los dos, o si logra convencer a una de las partes que quien tiene el derecho realmente de retenerla es la otra. La siguiente, el arbitraje, cuando ambos de mutuo acuerdo aceptan nombrar a un tercero como un árbitro, el pastor de una iglesia, el mismo broker, y que sea el árbitro quien decida a quién deben volver los fondos. En el caso de la litigación es cuando ya finalmente el broker decide poner los fondos en una corte y que sea un juez quien determine a quién corresponde. Y el EDO o Escrow Disbursement Order es cuando el broker decide entregarlo a la FREC y espera que la FREC sea quien emita un EDO. La FREC sea quien dé un mandato de desembolso de ese depósito. De manera que esos son pues los 4 procedimientos que él debe iniciar antes de los 30 días de presentarse esa demanda conflictiva. Hay excepciones al requerimiento de notificación. Estas excepciones son si se trata de la venta de una propiedad HOD, porque la HOD pues establecen claramente en su contrato cómo debe ser manejado estos dineros de depósitos. Generalmente los dineros HOD no son retornables, salvo que haya una razón de mucho peso, un reporte de que la casa tiene daños estructurales, una causa de fuerza mayor. La segunda excepción es si hubo una notificación de cancelación a tiempo de los contratos de condominio. A los que compran una unidad de condominio se les es permitido cancelar el contrato en los primeros 3 días de haberlo firmado si es una propiedad de reuso, usada, y tiene hasta 15 días si es una propiedad nueva. De manera que si la cancelación se hace dentro de estos parámetros de tiempo, tiene derecho el comprador a que su dinero le sea retornado, y en ese caso no tiene el broker que hacer ninguna notificación. Y finalmente, si el comprador falló en satisfacer las condiciones especificadas en la cláusula de financiamiento. Si la cláusula de financiamiento estipula, por ejemplo, que en los primeros 30 días debe notificar si el crédito fue aprobado o no, y transcurren los 30 días y él recibe una notificación de que su crédito no va a ser aprobado en el día 31, en ese caso pues ya él falló en satisfacer las condiciones especificadas y el dinero tiene que ir a la cuenta del vendedor. De manera que hay maneras, esas 3 excepciones le permiten a un broker no tener que notificar al FREC, sino tomar la decisión. Sin embargo, si no son dadas una de estas características, pues él tiene que ir a algunos de los 4 procedimientos que vimos anteriormente. Las listas de arrendamiento son listas de propiedades que están disponibles para ser rentadas. La ley de la Florida, en su capítulo 61J2, parte 10030, dice que si la información que se provee a un futuro arrendatario demanda en los primeros 30 días de su contrato que no encontró ninguna propiedad, el monto que él haya pagado debe retornársele full, el 100%. Si la información no era accurate, es decir, si la información no era precisa. Si él no pudo rentar, entonces tiene derecho al 75% del fee que haya pagado. Por supuesto, también tiene que hacer la demanda dentro de los primeros 30 días. Esto se trata cuando un broker o un agente está vendiendo una lista de arrendamiento. Si no obtiene arrendamiento, si finalmente la lista no le sirvió para rentar nada, tiene derecho a que le devuelvan el 75% de lo pagado. Y si la información no está actualizada, es decir, él puso que en unas unidades de apartamentos permiten mascotas, y cuando el arrendador va, el arrendatario va a la propiedad, se da cuenta de que no es posible rentar sin mascota, no permiten mascota. Eso significa que la información no es actual, no es correcta, y entonces el inquilino tendría derecho, la persona que quiera rentar tendría derecho a recibir el 100% si hace la solicitud dentro de los primeros 30 días. El papel de corredor como un experto. Un
agente de bienes raíces y un corredor se considera un experto en real estate, pero no puede dar opiniones en otros campos fuera de su desempeño. Opiniones de título, por ejemplo, deben ser dadas por un abogado y debe aconsejarse la consulta de un abogado y no emitir opiniones sobre el título porque no es un asunto que le compete a los bienes raíces, así como hacer representaciones de valor. El entusiasmo es permitido, pero exagerar en torno a una propiedad es prohibido. Las comisiones de corretaje de los agentes son negociadas en todo momento entre comprador y vendedor. Las leyes antimonopolio prohíben que las firmas de bienes raíces estipulen o marquen una comisión como un estándar. Los derechos de preferencia sobre la propiedad, un broker si no le ha sido pagada una comisión no puede poner una hipoteca sobre esa propiedad, tiene que llevar al dueño a la corte, y la comisión de los asociados de ventas son siempre pagadas por su broker. No puede un asociado de ventas recibir una comisión de manera directa, todas tienen que venir a través de su broker, y si su broker no le paga, un asociado de ventas debe también reclamarla al broker directamente, no al dueño de la propiedad o al vendedor de la propiedad. Los reembolsos, conocidos en inglés como kickbacks, se refiere a aquel dinero que recibe de regreso un agente por una actividad no realizada. Son permitidos siempre y cuando no violen RESPA. El comprador y el vendedor deben estar informados de que está recibiendo una comisión. Esto, supongamos usted vende una casa, y lo mejor es entenderlo con un ejemplo, y el comprador de la casa le pide que le recomiende a alguien para que le cambie el piso. Usted conoce a alguien que hace un buen trabajo cambiando pisos y se lo refiere, y esta persona de los pisos le da a usted un dinero de retorno por la referencia, por el cliente que le está proporcionando. Ese dinero, 100, 500, la cantidad que le den, es legal siempre y cuando el comprador esté informado. Y el vendedor, si la transacción compete al vendedor también. No deben violar RESPA. RESPA prohíbe que se reciba dinero de un inspector de vivienda, un home inspector. No se puede recibir tampoco de un mortgage, el lender, el que está haciendo el financiamiento. No se puede recibir de parte de la compañía de títulos, del abogado de cierre. De manera que RESPA prohíbe que usted reciba cualquier dinero en reembolso, el depósito, en retorno, si es de una actividad conexa a la misma transacción de real estate que se está haciendo. Solamente puede recibir reembolso para cosas ajenas, como mencioné, una reparación de un cambio de un piso, un arreglo de un techo, acciones cosméticas, venta de electrodomésticos, alguna cosa que no tenga relación directa con la transacción de bienes raíces que se están llevando a cabo. Es ilegal también compartir comisiones con una persona que no sea licenciada. Un agente puede, antes del cierre, dedicar parte de su comisión para ayudar al comprador con los gastos de cierre, por ejemplo, pero es ilegal que una vez hecho el cierre, de dinero de retorno a él mismo o a un tercero que no tenga una licencia de bienes raíces. De manera que para recibir un referral es necesario que el que está haciendo el referral tenga una licencia para que pueda recibir dinero de manera legal. No se le puede dar dinero a una persona sin licencia por referir a un posible cliente de bienes raíces. Usted no le puede decir a un amigo, si me refieres a algún comprador te voy a dar $100, $500. No se puede, es ilegal, puede perder su licencia y no recomiendo que se lo haga nunca. De manera que eso es en relación a los reembolsos o kickback. Cambio de empleador. Si usted cambia de broker, de compañía de corretaje, usted debe notificar a la FREC dentro de los primeros 10 días siguientes al cambio. Los clientes no se los puede llevar, puesto que no le pertenecen. Son del corredor, no son del asociado de ventas. Esto es otro motivo por el cual usted debería motivarse a que, una vez cumplido el periodo de los 2 años como un agente de bienes raíces, obtenga su licencia como corredor para que los clientes que usted desarrolle le pertenezcan. Esto significa que si usted toma un listing mientras está trabajando debajo de una compañía ABC Realty y tiene 1, 5, 10 casas para la venta y usted decide retirarse a otra compañía, todas esas 10 casas deben quedarse con el broker que usted está dejando. No se los puede llevar.
Hacerlo significaría que pueden llevarlo a la corte por ese motivo. Incluso aunque el cliente quiera cambiarse con usted. Lo adecuado pues es esperar a terminar la relación con todos los clientes, vender las casas, todo lo que tenga al pendiente antes de cambiarse, o previamente a haber negociado con el corredor, porque esto es un asunto de ley, que los clientes le pertenecen al corredor, pero el corredor puede, previamente a su contratación, darle el derecho a que usted se los lleve. Pero eso es un asunto a negociar entre usted y su corredor. La ley manda que los clientes son de su corredor. Desviar clientes no es ético y es ilegal. Pasarlos de la compañía en la que usted estaba antes a la nueva compañía. ¿Por qué? Por la relación fiduciaria que existe, las obligaciones no se agotan con el cese de empleo. Es decir, también si usted dejó pendientes allí casas para la venta, eso no significa que el que usted se haya ido no vaya a cobrar sobre esas casas. Una vez que las casas se hayan vendido o comprado, su broker le pagará en la misma relación de porcentaje que hubiesen acordado. Y de igual manera su relación fiduciaria, su relación con él, se mantiene de fidelidad y de no disclosure una vez aún cuando haya cesado la relación de trabajo. Cada empresa de corretaje debe tener un manual de acción o una guía de procedimientos en relación a estos y otros temas que competen al manejo de clientes entre un corredor y sus asociados. Membresía en organizaciones. Una vez que usted tiene su licencia, sale como un agente de bienes raíces, mas no un realtor. El término realtor se refiere a aquellas personas que tienen una licencia de bienes raíces y además se han registrado en la Asociación Nacional de Realtors. De manera que para usar ese título, debe hacerse un miembro de esta asociación. Lo mismo para todas las demás asociaciones, CIS, ePro, ABR. Hay muchas ramificaciones o especializaciones en el real estate. La que se dedica ePro, por ejemplo, es los agentes especializados en tecnología, en internet. Hay otras, los que son especializados en comercial, los que son especializados en buyers, en compradores o en vendedores. Así es que una vez que usted entra a una de estas categorías y se hace un miembro de estas asociaciones, puede utilizar ese título. Y una vez que se hace miembro de la Asociación Nacional de Realtor, puede usar el título de Realtor. El uso no autorizado de un título que no tiene puede acarrearle una citación y multa por parte del DBPR. Finalmente, ¿qué entidades de negocio se pueden registrar como una firma de brokeraje? Usted no tiene la obligación de registrar una firma de brokeraje para trabajar como un broker. Puede ser trabajar bajo un PA, o sea, un único dueño. Puede hacerlo también bajo una sociedad. Las sociedades hay generales y limitadas. Puede hacerlo bajo una compañía de responsabilidad limitada, LLC, o de una corporación, Inc. De manera que hay 4 maneras bajo las cuales usted puede trabajar como un broker. Una propiedad exclusiva, bajo una sociedad, compañías de responsabilidad limitada y corporaciones. Las corporaciones deben registrar la corporación con la FREC. Al menos uno de los oficiales de la corporación o el director debe ser un corredor activo. Si no hay un corredor, no hay una compañía de real estate. Es importante que al menos una de las personas tenga una licencia de corredor activa. Los corredores activos e inactivos y personas sin licencia pueden servir como oficiales y directores, pero deben ser corredores activos para ejercer en bienes raíces. Oficiales sin licencia y directores deben registrarse con la FREC. En otras palabras, tanto los que tengan licencia como los que no tengan licencia en una corporación deben estar registrados con la FREC, pero un asociado de ventas no puede ser un director ni oficial en una corporación. Puede ser un socio, puede tener acciones, mas no puede ser un CEO, un presidente, no puede estar en el board de acción del cuerpo de directores ni de los oficiales de la compañía. Los asociados de ventas, como dije antes, solo pueden ser accionistas. Arreglos de negocios que no se pueden registrar. La corporación única o sole proprietorship, esas son generalmente eclesiásticas, no se pueden registrar como una firma de corretaje. Tampoco las empresas colectivas
las asociaciones o empresas colectivas, ni los consorcios de negocios conocidos en inglés como joint venture, tampoco las asociaciones cooperativas ni asociaciones que no estén incorporadas. Una sociedad aparente se llama aquella que se crea porque da la impresión de que fueran socios, pero no se hace de manera intencional. Por ejemplo, dos negocios funcionando en la misma oficina sin una puerta de separación o sin una pared de separación, eso crea una sociedad aparente. Se considera fraudulento hacer creer a alguien que una sociedad existe. Si ustedes tienen su negocio junto a una firma muy grande de mortgage, hacer creer que su compañía y la de mortgage son socias, se considera fraudulento y hay que tener cuidado cuando las oficinas están siendo compartidas con otra empresa. Esto es todo por el capítulo 5. Bienes raíces, operaciones de corretaje, capítulo 5. Oficinas de corretaje. Los corredores activos deben tener una oficina. Esta oficina debe ser un cuarto cerrado en un edificio inmóvil. Las reglas en relación a la oficina en casa son las siguientes, punto y seguido.